Esta canción se llama, seguramente la mayoría, si no todos la han escuchado, frecuentemente se escucha en ceremonias de bodas. Se llama Jesús, Alegría de los Hombres, tiene una versión instrumental, pero también hay una versión, la que escuchamos, hay una versión que se canta. La letra dice: Jesús sigue siendo mi alegría, consuelo y bálsamo de mi corazón. Jesús me defiende de toda pena. Él es la fuerza de mi vida, el gozo y el sol de mis ojos, el tesoro y la delicia de mi alma. Por eso no quiero a Jesús fuera de mi corazón y de mi vista. Bach firmaba siempre, cuando terminaba sus partituras, abajo aparecían las letras S, D, G. Soli Deo Gloria. A veces firmaba la frase entera. A Dios sea toda la gloria. Él realmente veía su trabajo como compositor, lo que él escribía lo hacía para la gloria de Dios. Muchos se inspiraron en él, Mozart y otros vieron a Bach como una fuente de inspiración. Fue, como dije antes, quizás el mejor músico, por lo menos en varias listas donde figuran los mejores músicos de la historia. Él a veces aparece primero, a veces segundo o tercero, pero muchos lo consideran como el mejor músico, sino uno de los mejores músicos de la historia. Él hacía lo que hacía para la gloria de Dios. Hoy vamos a continuar con la serie de predicaciones de las 5 solas y estamos en la última de ellas, Soli Deo Gloria. A Dios sea toda la gloria. El Catecismo Menor de Westminster, que fue, los catecismos esencialmente son una manera de enseñar, una técnica de enseñanza, utilizada tanto por la Iglesia Católica como también la Iglesia Protestante, y normalmente se enseña con preguntas y respuestas. La idea era poder enseñar a las personas nuevas a la fe cristiana acerca de los distintos componentes de qué se trata la fe cristiana. Y se hacía en un formato de hacer una pregunta con una respuesta. Y en la primera pregunta de este Catecismo Menor de Westminster, la pregunta es la siguiente: ¿cuál es el fin principal del hombre? ¿Cuál es el objetivo principal? ¿Para qué existimos? ¿Para qué estamos acá en el planeta? Y esta es la respuesta del Catecismo. El fin principal del hombre es el de glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Esa es la razón que todo ser humano existe. Lo sepa o no lo sepa, lo esté viviendo o no lo esté viviendo. Existimos para la gloria de Dios y para gozar de Él para siempre. Hay una frase conocida del pastor John Piper, autor. Él dice: nosotros encontramos, Dios es mayormente glorificado en nosotros cuando nosotros estamos más satisfechos en Él. Y esta frase deriva también de este catecismo y está relacionado con una de las solas de la Reforma, Soli Deo Gloria. Lo que vamos a hacer es lo que venimos haciendo en las solas. Miramos algo del contexto histórico de la sola para entender a qué se refirieron en ese momento los reformadores con esta sola, cuál fue el contexto en que se origina la sola, y después vamos a ver una exposición de un texto bíblico que muestra esta sola. La palabra gloria en griego es doxei. Nosotros tenemos la palabra en castellano doxología, que proviene justamente de esta palabra griega, que significa gloria. Hablamos de una doxología, de hecho el texto que yo les leí en Romanos 11 es una doxología, es el final de algo que alaba, exalta a Dios. La palabra en hebrea es kabod. Si ustedes estuvieron para la serie de predicaciones del libro de Primera de Samuel, recordarán a una figura, un nombre de un niño llamado Icabod. Una madre que había perdido a su esposo, había perdido a su suegro, había perdido a su cuñado todo en un mismo día. El arca de Dios había sido capturado, la misma señal de la presencia y la gloria de Dios. Nace su hijo y lo llama Icabod.
la gloria de Dios, Kabod, se ha removido, se ha alejado, no está más. Se ha ido de Israel. La palabra Kabod, que es el hebreo para gloria, tiene que ver con peso. Nosotros hablamos de la liviandad de algo. Hablamos de la superficialidad de algo, de que fue una conversación superficial o de que algo es muy liviano. En contraste con este concepto de Kabod, que es la imagen de peso, no es simplemente algo que pesa mucho en volumen o tamaño, sino la idea de la grandeza de Dios, la importancia de Dios, el peso de Dios. La idea de que Dios es el ser más importante en el universo. De eso se trata. La gloria de Dios. Cuando hablamos de una doxología, hablamos de atribuirle el honor debido a este Dios que es el ser más importante del universo. La palabra de Dios nos dice que Dios no comparte su gloria con nadie. Yo soy el Señor, no compartiré mi gloria con nadie. Hay una gloria que vemos que es reflejada como la luna refleja la luz del sol. Nosotros observamos la luna y vemos que emite luz, pero es una luz que no es propia. Una luz que proviene del sol. Y de la misma manera nosotros fuimos creados a la imagen de Dios para mostrar la imagen de Dios. Pero nuestra dignidad, nuestra imagen no es propia. De la misma manera que nosotros cuando conocemos a Cristo, como Moisés, que cuando estaba en la presencia de Dios, bajaba el monte y su cara brillaba. Pero no era un brillo que originaba en él. Era un reflejo de haber estado en la presencia de Dios. De esto se trata cuando hablamos de la gloria de Dios. Dios no comparte su gloria con nadie. Dios es el único ser que merece ser glorificado. Y quizás ese concepto nos parece egoísta, quizás hasta nos puede chocar, porque nos molesta cuando vemos a un ser humano que está buscando ser el centro de la atención. Cuando vemos a un ser humano que busca tomar el crédito, nos molesta porque frecuentemente está buscando tomar el crédito que no le corresponde. Nos molesta porque vemos un ser humano que en su inseguridad busca tener seguridad de los aplausos o de la afirmación de otros. Dios no es un Dios inseguro, Dios no es un Dios que busca un crédito que no le corresponde. Dios merece todo el crédito porque Él está en el centro del universo, porque Él es el origen de todas las cosas. Es muy distinto a lo que el ser humano hace en buscar su propia gloria. Cuando hablamos de la soli deo gloria, que es el latín para a Dios sea solamente la gloria, y lo hablamos en el contexto original de la Reforma, tenemos dos dimensiones en que los reformadores entendían, hablaban de esto. Uno tiene que ver con la salvación y la otra tiene que ver con la manera en que Dios debe ser adorado. Uno con la salvación y la otra tiene que ver con la manera en que Dios debe ser adorado. Lutero se enfocó en defender la soteriología, en explicar una soteriología bíblica. La soteriología es la doctrina de la salvación, de cómo el ser humano es salvo según las Escrituras. Y parte de la Reforma era un volver a una doctrina bíblica con respecto a cómo el ser humano es salvo. De que la salvación es algo que Dios hace. No es por nuestro esfuerzo, no es por nuestro mérito, sino es Dios el que inicia, Dios es el que regenera, Dios es el que provee. La justicia de Cristo que nosotros no poseemos, es Dios quien nos salva. Y por eso a Él sea toda la gloria. Cuando nosotros entendemos correctamente cómo fuimos salvos, solo Dios es glorificado. El ser humano no puede llevarse nada de crédito. Calvino tenía como 8 años cuando Lutero clavó las 95 tesis en 1517, y a él le va a preocupar reformar y purificar la adoración de la iglesia. El enfoque de él va a ser no tanto en la justificación, a pesar de que por supuesto lo enseñó, aclaró esto,
sino purificar y reformar la adoración corrompida en la iglesia. En ese momento había una distinción, porque además de adorar a Dios, había adoración a María, adoración a los santos, pero la iglesia se defendía diciendo, son dos cosas. Uno es la idolatría, de ídolo, latría, donde se rinde una adoración, y otra cosa es la idoldulia. La Iglesia Católica habla de esto hoy también, y a veces se utiliza la palabra veneración. De que nosotros no estamos, decía la Iglesia, adorando a María, no estamos adorando a estos santos, sino que estamos sirviendo honor, estamos haciéndole honor. La palabra dulia tiene que ver con servicio. Y a María específicamente es hiperdulia, un servicio extremo por ser la Madre de Dios. Y de alguna manera la iglesia decía, nosotros no somos una iglesia politeísta, adoramos a un solo Dios. Pero hacían esa distinción. Y Calvino decía, esa distinción es falsa, porque en la Biblia adorar y servir van juntos. No se puede separar. Nosotros adoramos al Dios que servimos. La Biblia habla de que Dios nos sacó, nos redimió de haber servido a otros ídolos, de que nuestra vida es entregada solamente para la adoración y el servicio del Dios Trino. Entonces Calvino quiso purificar la iglesia de la idolatría, y cuando él hablaba de Soli Deo Gloria, hablaba de que la adoración debe dar gloria solamente a Dios. Decía que el pecado fundamental del ser humano es la idolatría. Hay una frase famosa que la he mencionado, que el corazón del ser humano es una fábrica de ídolos. Y no solamente los ídolos más visibles, más obvios, externos, sino los ídolos internos de nuestro corazón. Todo aquello que sustituye el lugar que solo Dios merece en nuestro corazón, en nuestra devoción, en nuestro servicio. El texto que queremos mirar para hablar más de Soli Deo Gloria, cómo nosotros debemos ser afectados por esta doctrina, es el texto que leí, pero particularmente vamos a enfocarnos en el versículo 36 del capítulo 11 de Romanos. Y vamos a mirar 3 aspectos a este versículo, primeramente mirando en su contexto. Vamos a inclinarnos una vez más pidiendo que Dios nos ayude a examinar su palabra y ser cambiada por ella. Padre, te damos gracias porque tu palabra es perfecta, tu palabra es eterna, tu palabra es pura. Y queremos pedirte que vos hagas la obra en nuestros corazones, de tal manera que a medida que aprendemos más acerca de esta sola, vivamos en nuestra vida esta sola, que vivamos para tu gloria. Fuimos creados para eso, Señor. Y donde hay áreas que por tu gracia y por la obra del Espíritu Santo tenemos claridad de ver, yo no estoy viviendo para tu gloria en esto. Que nos traigas convicción de pecado, nos traigas arrepentimiento. O donde haya quizás una persona que está acá hoy y nunca ha conocido a Dios como su Padre celestial, a Cristo como su Salvador, al Espíritu Santo como aquel que quiere morar dentro de él y darle vida nueva. Que hoy sea ese día de pasar de vivir para sí mismo a vivir para el Dios que lo creó, el Dios que ofrece vida abundante, vida eterna, perdón de pecados en Cristo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Si pensamos en el libro de Romanos, Romanos tiene 2 secciones, capítulo 1 al capítulo 11. La primera parte es una sección doctrinal donde Pablo va a explicar la realidad del Evangelio, la realidad de que todos somos pecadores, cómo arreglamos nuestro problema delante de Dios, de qué manera somos justificados, la justicia de Dios, que Dios demanda de nosotros, que nosotros no poseemos, Dios la ha provisto en la persona y la obra de Jesucristo. Ese es un mensaje central al Evangelio, central al libro de Romanos. Y los capítulos 1 al 11 es una explicación de toda esa doctrina. Los primeros capítulos va a mostrar que todos estamos perdidos, todos estamos bajo la ira de Dios. Capítulo 3
que somos justificados por su gracia, por medio de la redención, fue un texto que vimos cuando hablamos de la sola fide. El capítulo 4 va a enfatizar también la justificación por fe, al igual que el 5. Y del 6 al 8 va a hablar de la santificación, de qué manera crecemos en esta fe cristiana. Del 9 al 11 va a explicar el problema de Israel, qué pasó con la nación de Israel, y los propósitos soberanos de Dios en la elección. Y va a terminar pensando en todo lo que ha sido la realidad del Evangelio, pensando en lo que escribió, pensando en estas preciosas maravillas del plan redentor de Dios, por esta doxología, que es la que leímos al principio. Cuando comienza el capítulo 12, comienza diciendo, por lo tanto, a la luz de las misericordias de Dios. Y hay un llamado de que nosotros entreguemos nuestros cuerpos como sacrificios vivos y agradables. Fíjese cómo dice el capítulo 12, versículo 1. Por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. Esta es vuestra adoración. Es entregar todo tu ser para vivir para aquel que te creó y murió por vos. Y el resto del libro, de 12 a 16, va a mostrar de manera muy concreta, muy específica, cómo se manifiesta eso en la relación con el gobierno, cómo se manifiesta en la relación con otros creyentes que tienen posturas distintas en ciertos temas, cómo se manifiesta en el uso de los dones, en un montón de áreas. Las cartas de Pablo siempre son así. La explicación del Evangelio y las implicaciones del Evangelio. Pero el texto que estamos viendo hoy es un texto que termina después de toda una sección teológica. La teología es sumamente relevante para el creyente, porque la teología muestra la realidad de quién es Dios, quiénes somos nosotros. No podemos ir a la parte práctica, a las implicaciones, hasta no entender la teología correctamente. Pero el fin de la teología, acá y en la práctica, el fin del estudio de la palabra de Dios, el fin del estudio de la teología, tiene que ser doxológica, tiene que ser hacia la adoración. Nuestro estudio de la palabra nos tiene que conducir hacia la adoración, porque así es lo que vemos acá y así debería ser. Nosotros estudiamos las Escrituras no simplemente para ser pecadores más inteligentes. Estudiamos las Escrituras para ser transformados y para adorar más a nuestro Creador, más correctamente. John Hannah, profesor de historia en el Seminario Teológico de Dallas, resume el pensamiento de Calvino en los institutos. Su obra principal fueron los institutos. Él le escribe al rey de Francia para explicar la fe cristiana. Y él resume todos los institutos, todo el pensamiento de Calvino lo resume así. Dice, para adecuadamente adorar a Dios, que es el fin de la fe. El fin de tu fe, el fin de mi fe, es adorar a Dios. Para adecuadamente adorar a Dios, que es el fin de la fe, y glorificarlo, uno tiene que conocer al Dios que escribió la Biblia. No al Dios de tu imaginación, no al Dios de la cultura, sino al Dios de la Biblia. Así que conocer el libro no es el fin en sí mismo. Es un medio para el fin. Y ese fin es la sumisión a Él. La adoración también tiene que ver con esto, con postrarse. No solamente físicamente, sino con nuestra voluntad, la rendición de nuestra voluntad en todas las áreas de nuestra vida. El fin de esta predicación y de cualquier predicación de la Biblia es llevar al pueblo de Dios hacia una mayor rendición a la voluntad de Dios, a una mayor adoración de Él. Si miramos un poco el contexto para atrás, el versículo 34, contexto del versículo 36, que es el texto que vamos a ver, dice así: pues ¿quién ha conocido la mente del Señor? Es una referencia al libro de Isaías. ¿O quién llegó a ser su consejero? Dios
no necesita pedir consejo a nadie, porque no lo necesita. Es el único ser que no necesita consejero. Los buenos líderes, los buenos presidentes, los buenos CEOs de empresas se rodean de una multitud de distintos consejeros, porque el líder sabio sabe que él no tiene toda la sabiduría en todas las áreas para tomar buenas decisiones. No es así con Dios. Dios no necesita rodearse de ningún consejero. Él es la fuente de toda la bondad. Él es el único ser autoexistente. La idea de que es el único ser autoexistente es que su existencia no depende de nadie. Dios ha existido siempre y no depende de nadie para existir. Él es el único que es omnisciente, posee todo el conocimiento. Él es el único que actúa siempre en perfecta sabiduría, porque tiene todo el conocimiento. Sabe lo que va a pasar en el futuro, sabe lo que potencialmente pudo haber pasado. Conoce todas las cosas. Dios no necesita pedir consejo a nadie. Versículo 35. ¿O quién le ha dado a él primero para que se le tenga que recompensar? Dios no le debe a nadie, ni jamás le deberá a nadie, porque Él creó todas las cosas. Las creó para su gloria y para nuestro beneficio. No es una cosa sin la otra, pero sí es en ese orden. El universo no existe para tu beneficio, no existe para mi beneficio. Existe primeramente para la gloria de Dios y en consecuencia, cuando nosotros estamos viviendo para la gloria de Dios, es para nuestro beneficio. Cada día una de mis oraciones favoritas es agradecerle a Dios que Él creó este día para su gloria y para nuestro bien. Nuestro mayor bien. El mayor bien del ser humano se encuentra estar bajo la soberanía, bajo los propósitos, viviendo para la gloria de Dios. Dios no creó las cosas porque estaba solo y aburrido, o porque necesitaba compañía, como algunos libros infantiles enseñan. Dios buscaba compañía y creó el ser humano. Porque Dios es trino. A diferencia de todas las otras religiones, Dios ya tenía amor perfecto entre los miembros de la Trinidad. Tenía gozo perfecto entre los miembros de la Trinidad y lo sigue teniendo. Dios creó como un acto de bondad, un acto de gracia, un acto de mostrar su creatividad y su gloria. Pero no creó las cosas porque Él estaba incompleto o porque estaba solo. Job 41:11 dice: ¿quién me ha dado algo para que yo se lo restituya? Cuanto existe debajo de todo el cielo es mío. Y al ser humano no le gusta reconocer esto, de que todo le pertenece a Dios. Vos y yo no elegimos el día que íbamos a nacer, nosotros no decidimos nacer, no elegimos el lugar, no tuvimos control de eso, como tampoco tenemos el control sobre el día de la muerte. El autor R.C. Sproul estaba enseñando sobre este tema y hablando de que a veces las personas agnósticas, las personas ateas, esperan que el ser humano se lo trate con dignidad. Y él responde y dice: ¿cómo vos podés decir eso? ¿Cómo podés esperar que alguien te trate con dignidad? Porque en tu creencia del modelo de la evolución, vos viniste esencialmente de una piedra. Y tú antes era insignificante. Y tu muerte, después de la muerte, vas a quedar en el polvo.
y no va a pasar nada después de eso, porque lo único que existe para la persona consistentemente agnóstica, consistentemente atea, es la nada, lo que se puede observar, lo que podemos ver con los sentidos. Entonces, si vos venís de la insignificancia y vas hacia la insignificancia, ¿qué te hace a vos? Insignificante. Vos sos una persona insignificante. A no ser que haya un Dios que existe, que diga que vos tenés dignidad porque Él te creó a su imagen. Y porque Dios lo dice, porque Dios determina que vos sos un ser digno, porque fuiste creado a la imagen de Dios. Nosotros tenemos dignidad, todo ser humano tiene dignidad, porque Dios nos creó a su imagen y porque Él ha hecho que nosotros seamos dignos, porque Él dice que somos dignos. Por eso la única cosmovisión, la única religión verdadera, que verdaderamente puede reconocer la dignidad del ser humano, es la fe cristiana. Porque es Dios que dice que el ser humano tiene dignidad por ser creado a la imagen de Dios. Dios es el único que crea ex nihilo, de la nada. ¿Sí? Dios es el único que... Nosotros, el ser humano se jacta de las cosas que crean la tecnología, pero siempre tiene que depender de algo que ya existe. Nadie jamás ha podido crear de la nada. Solo Dios crea de la nada. 3 cosas de este texto, versículo 36. Número 1. De Él son todas las cosas. De Él son todas las cosas. Juan 1:3 nos dice así: que todas las cosas fueron hechas por medio de Él. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. No hay nada en todo el universo que exista que no fue hecho por Dios. El ser humano puede crear esta silla porque tomó materiales que ya existían en el universo. Pero todo lo que existe, existe porque Dios lo ha creado. Y aún esta silla que el ser humano creó con materiales que ya había, Dios creó el ser humano con su inteligencia para poder crear esa silla. Colosenses 1:16 dice: porque en Él fueron creadas, Él hablando de Cristo, todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles. Dios ha creado no solamente el mundo visible, lo que nosotros podemos ver, sino aquello que nosotros no tenemos la capacidad de ver. Ya sean tronos, o dominios, o poderes, o autoridades, todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Apocalipsis 4:11: digno eres, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria y el honor y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Soli Deo gloria. Dios ha creado todas las cosas para su gloria. Vos sabés que vos y yo tenemos una cantidad de átomos dentro nuestro, y el número aproximado que existe en una persona que pesa 70 kilos son 6.700 cuatrillones de átomos. Si tuvieras que anotarlo con un montón de ceros, serían 27 ceros de átomos. Eso dentro de una persona. Dios creó esos átomos a ese nivel de detalle, y nosotros como seres humanos vivimos en un planeta, y ese planeta está dentro de una galaxia. Nuestra galaxia se llama la Vía Láctea, y el diámetro se calcula entre 100 y 120.000 años luz. Se estima que hay entre 100 y 200.000 millones de estrellas parecidas a nuestro Sol. Para que tengas una idea de cuánto es un año luz, son 9,5 billones de kilómetros. Por cada año luz hay esa cantidad de kilómetros. Nuestra galaxia tiene entre 100 y 200.000 millones, 100 y 120.000 años luz.
La idea es, la medida de año luz tiene que ver con que se viaja 300.000 kilómetros por segundo cuando se está viajando a la velocidad de la luz. Así que es un tamaño, una dimensión que no podemos comprender. Cuando pensamos en cuántos átomos hay dentro de nuestro cuerpo, Dios creó cada uno de esos átomos, estamos dentro de una galaxia con dimensiones incomprensibles. Hace poco salió un artículo en el diario citando una fuente científica y dice, hasta ahora se creía que eran entre 100.000 y 200.000 millones de galaxias. Entonces esta galaxia con este tamaño que no nos podemos imaginar, se pensaba que hay entre 100.000 y 200.000 millones de galaxias, pero en realidad serían entre 1 o 2 billones, según el censo más reciente, que será publicado en el Astrophysical Journal. Son dimensiones que no nos podemos imaginar. El punto de citar esto es que Dios ha creado cada uno de esos átomos. Y Dios ha creado la enorme realidad del universo en que vivimos. Todo ha sido creado por Él. Salmo 100, versículo 3 dice, sabed que Él, el Señor es Dios. Él nos hizo. Y me encanta lo que dice este salmo. Y no nosotros a nosotros mismos. Nosotros no nos creamos. Necesitamos recordar eso, porque cuando recordamos que Dios nos creó, nuestra vida no es nuestra para hacer lo que nosotros queremos con nuestra vida. Le pertenecemos a Él. Dios nos presta la vida para que la usemos para sus propósitos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. El conocimiento bíblico, hablando de este pasaje, dice: Dios es la causa primera, eficiente y final de todo. De Él son todas las cosas. Eso es lo que Romanos 11:36 nos está diciendo, porque de Él son todas las cosas. Todo le pertenece a Él. Todo fue creado por Él. Las implicaciones son muchas en nuestra vida. Tu dinero, mi dinero, le pertenece a Él. Mis posesiones, tus posesiones, le pertenece a Él. Mi cuerpo le pertenece a Él. Mi familia le pertenece a Él. Mi tiempo le pertenece a Él. Todo le pertenece a Él. Yo puedo decidir reconocer eso o no reconocer eso. No quita la realidad que le pertenece a Dios. Todo no solamente le pertenece a Dios, sino que todo fue creado por Él. Número 2. Me estoy enfocando simplemente en las preposiciones de este versículo. Porque de Él, y la implicación es, cuando uno lee al final del 36, son todas las cosas. Número 2, fíjense la preposición que sigue. Porque de Él, por Él, son todas las cosas. Y la idea de que por Él son todas las cosas tiene que ver que Dios sostiene todo. Todo existe porque Él determina que las cosas sigan existiendo. Job 12:10 dice que Job observó correctamente que en su mano está la vida de todo ser viviente y el aliento de toda carne de hombre. La vida de aún la persona más impía, más rebelde contra Dios, está en las manos de Dios. En el mismo libro de Job, Eliú correctamente observa: si él determinara hacerlo así, si hiciera volver a sí mismo su espíritu y su aliento, toda carne a una perecería y el hombre volvería al polvo. Si Dios decidiera sacar su aliento de vida, instantáneamente todo ser humano moriría. Isaías 2:22 dice: dejad de considerar al hombre cuyo soplo de vida está en su nariz, pues en qué ha de ser él estimado. Y Hebreos 1:3, hablando de este concepto de por Él todas las cosas existen. Hablando de Cristo, dice: Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza. Y escuchen esto: y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Las moléculas, los átomos son sostenidos en su lugar
por el poder de la palabra de Cristo. La idea de que Dios, porque de Él y por Él son todas las cosas, tiene que ver también con su plan soberano. Que Dios avanza su plan soberano. En medio de todas las circunstancias, en medio de lo que parece un mundo caótico, Dios está avanzando su plan soberano. En medio de las circunstancias que vos a veces no entendés en tu propia vida. Las frustraciones, los dolores, los desacuerdos, Dios está avanzando su plan soberano. No es fatalismo. El fatalismo dice, bueno, total, las cosas se van a dar de una manera, entonces no importa lo que yo haga. No es lo mismo. El fatalismo se rinde frente a una fuerza impersonal. No tiene sentido lo que yo haga, porque así como Dios ha determinado el fin, también ha determinado los medios. Y Dios ha determinado salvar a otras personas a través de personas. Va a salvar a otros a través de tus oraciones y de tu testimonio y de tu predicación. Dios va a hacer su obra. Dios ha decidido hacer su obra en la tierra a través de la iglesia, la verdadera iglesia, la iglesia que se apega al Evangelio. Y ha decidido utilizar personas imperfectas, personas pecadores, personas con imperfecciones para avanzar su reino. Decidió tomar los 12 que discutían en el camino quién iba a ser el mejor. Son estos hombres que Dios va a decidir utilizar para sus propósitos soberanos de extender el reino de Dios en la tierra. En el libro de Daniel se le dice a Nabucodonosor: por tu orgullo vas a pasar esta enfermedad. Se ha cambiado su corazón de hombre y séale dado corazón de bestia. Y pasen sobre él 7 tiempos. Esta sentencia es por decreto de los vigilantes y la orden es por decisión de los santos, con el fin de que sepan los vivientes que el Altísimo domina sobre el reino de los hombres y se lo da a quien le place y pone sobre él al más humilde de los hombres. Y en el mismo texto, Daniel 4, hacia el final de este periodo, Nabucodonosor dice: pero al fin de los días yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y recobré mi razón. Es una imagen perfecta de la conversión, de que el ser humano cuando se convierte en un sentido recobra la razón, porque estaba actuando como una bestia literalmente, actuando como si él fuera el amo de su destino. Y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, porque su dominio es un dominio eterno y su reino permanece de generación en generación. Y todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, mas él actúa conforme a su voluntad en el ejército del cielo y entre los habitantes de la tierra. Nadie puede detener su mano ni decirle: ¿qué has hecho? Dios sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Mis hermanos, Dios está en el trono. Él está sentado, gobernando soberanamente en el trono. Sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Todos los detalles de tu vida no pasan desapercibidos. Nada llega a nuestra vida que no haya pasado por las manos de Dios. Tercera cosa y última. El texto dice: porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Él es la meta de todo. Todo termina en Él. Dios creó el universo para su gloria. Lo creó para Él, no para vos, ni para mí. Nosotros disfrutamos de los beneficios cuando estamos bajo su reinado, cuando hemos sido redimidos y vivimos para glorificarlo a Él. Pero el universo existe para Él. Nuestras vidas existen para Él. Soli Deo Gloria. El texto termina diciendo: a Él sea la gloria para siempre.
Dijimos que esta soli Deo Gloria, los reformadores lo entendían en dos áreas. Número uno, que la salvación es de Él. Romanos 8 describe esto muy claramente. Sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es para los que son llamados conforme a su propósito, porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, y a los que predestinó a esos también llamó, y a los que llamó a esos también justificó, y a los que justificó a esos también glorificó. Desde la eternidad pasada hasta la eternidad, la salvación viene de Dios. Fue una obra suya. Solo la gloria de Dios, solo a Él va a ser la gloria, ahora y por la eternidad, de nuestra salvación. No podemos tomar ningún crédito. Efesios 1, 3 veces, si quieren mírenlo en su casa, describe que el propósito de la elección nuestra para alabanza de su gloria. La conexión de esta última sola con las otras solas la describe este hombre Michael Horton, que dice: predicar las Escrituras es predicar a Cristo. Predicar a Cristo es predicar la cruz. Predicar la cruz es predicar la gracia. Predicar la gracia es predicar la justificación por fe solamente. Y predicar la justificación es atribuir toda la salvación a la gloria de Dios y responder a esas buenas nuevas en obediencia agradecida a través de nuestra vocación en el mundo. Termino con este texto y una aplicación. Primera de Corintios 10, 31 nos dice lo siguiente: entonces, ya sea que comáis, que bebáis, los actos más simples, más cotidianos, ¿saben qué? Esto no es algo teórico, no es algo simplemente una frase linda. Hoy cuando vas a comer a tu casa, recordá esta frase. Y cuando comes ese pedazo de carne, cuando comes esa milanesa, ese asado, lo que sea que comas hoy en el almuerzo, comelo para la gloria de Dios. Ya sea que comáis, que bebáis o que hagáis cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Y la idea de esto es que nosotros reconocemos cuando estamos haciendo lo que estamos haciendo, que lo hacemos para Él. Cuando comemos estamos reconociendo la bondad de Dios, de darnos la capacidad de disfrutar los gustos de aquello que estamos comiendo, de nutrir nuestro cuerpo, de que la bondad de Dios se ha manifestado, que no es que simplemente comemos algo sin gusto para nutrirnos, que Dios nos ha dado en la creación el deleite de disfrutar los olores, los sabores, cosas bellas con nuestros ojos. Y cuando lo hacemos, reconocemos que Dios es el creador y le damos gloria a Él, le atribuimos a Él el honor, el agradecimiento. Significa que yo en mi matrimonio debo buscar glorificar a Dios. Cuando estoy en una situación difícil, ¿cómo voy a darle gloria, honor, reconocer su presencia, su soberanía frente a esta situación que estoy viviendo? Significa que en mi crianza, cuando estoy desafiado o cuando estoy animado, debo buscar glorificar a Dios en cualquier cosa. Significa que en mi trabajo, que yo puedo producir un trabajo excelente, como la canción que escuchamos al principio, porque lo estoy haciendo para la gloria de Dios. Estoy buscando a través de mi trabajo glorificar a Dios. Calvino describía la creación como el teatro de Dios, que todo lo que está a mi alrededor muestra los atributos de Dios cuando veo la creación, y que mi respuesta a eso debe ser agradecer a Dios, reconocer que Él es el creador, que de Él y por Él y para Él existen todas las cosas. Soli Deo Gloria significa entonces que yo reconozco que mi salvación vino de Él y que reconozco que esa salvación fue con un objetivo, es adorarlo solo a Él. Soli Deo Gloria. A Dios sea solamente la gloria. Oramos.
Señor, podemos escuchar todo esto. Son realidades profundas de tu palabra y podemos salir de acá y no vivir para tu gloria, Señor. Así que yo oro para que el Espíritu Santo traiga a nuestra memoria, Señor, tu palabra. Que tu palabra tiene un objetivo y es de cambiarnos y de llevarnos a adorarte mejor. De tal manera que nosotros recordemos que en todo lo que hacemos debemos buscar, hacernos la pregunta, ¿qué va a traer más gloria a mi Dios? Con mis motivaciones, con mis pensamientos, con mis actos, queremos hacer eso. Y no lo podemos hacer sin el Evangelio. Solamente por el poder del Evangelio, Señor, podemos ser primero justificados y también santificados. Así que te pedimos tu ayuda para que vivamos para tu gloria. En el nombre precioso de Jesús.